Hola, muy buenas. El día de hoy hablaremos sobre el sistema respiratorio y la exploración física del tórax. Somos el equipo 5 que está conformado por Héctor Daniel, Melanie Sandoval, Diana Marlene, Hassan Sandoval, Valeria Salgado y yo, Aarón Sandoval. El sistema respiratorio está formado por las estructuras que realizan el intercambio de gases entre la atmósfera y la sangre. El oxígeno es introducido dentro del cuerpo para su posterior distribución a los tejidos y el dióxido de carbono producido por el metabolismo celular es eliminado al exterior. Además, interviene en la regulación del pH corporal, en la protección contra los agentes patógenos y las sustancias irritantes que son inhaladas en la vocalización, ya que al moverse el aire a través de las cuerdas vocales produce vibraciones que son utilizadas para hablar, cantar, gritar, etc. El proceso de intercambio de oxígeno y de dióxido de carbono entre la sangre y la atmósfera recibe el nombre de respiración externa. El proceso de intercambio de gases entre la sangre de los capilares y la célula de los tejidos en donde se localizan esos capilares se llama respiración interna. Ahora les mencionaré las partes por las que está conformado este sistema, empezando por las fosas nasales, que sería la nariz, que es la parte superior del sistema respiratorio y varía en tamaño y forma en diferentes personas. Son dos amplias cavidades cuya función es permitir la entrada y la salida del aire, el cual se humedece, filtra y calienta a través de unas estructuras llamadas cornetes. Luego sigue la faringe, que es una estructura con forma de tubo situada en el cuello y revestida de membrana mucosa. Conecta la cavidad bucal y las fosas nasales con el esófago y la laringe. Luego sigue la laringe, que es un tubo hueco dentro del cuello que comienza detrás de la nariz y termina en la parte superior de la tráquea y el esófago. La laringe tiene cerca de 5 pulgadas de largo según el tamaño del cuerpo. También es llamada garganta. Es un conducto que permite el paso del aire desde la faringe hacia la tráquea y los pulmones. En la laringe se encuentran las cuerdas vocales que dejan entre sí un espacio llamado glotis, y el glotis es la porción más estrecha de la luz laringea, que sería un espacio que está limitado por las cuerdas vocales. Y también el epiglotis, que el epiglotis es un cartílago situado encima de la glotis que obstruye el paso del bolo alimenticio en el momento de la deglución, evitando que éste se vaya al sistema respiratorio. Marca el límite entre el orofaringe y la laringofaringe. Tráquea. Es un conducto en forma de tubo que tiene la función de hacer posible el paso del aire entre la laringe y los bronquios. Su pared está reforzada por un conjunto de cartílagos con forma de C que dificultan que la vía se colapse por compresión externa sobre el cuello. Pulmones, órganos cuya función es realizar el intercambio gaseoso con la sangre. Dentro de cada pulmón, el árbol bronquial se divide progresivamente dando ramificaciones cada vez más pequeñas. La tráquea da origen a los dos bronquios principales que se dividen en bronquios secundarios o lobares. Cada bronquio lobar se divide en bronquios terciarios o segmentarios, que se dividen en los bronquiolos. El bronquiolo continúa el proceso de ramificación y da origen al bronquiolo terminal, de donde parte los bronquioles respiratorios, que es donde se encuentran los sacos alveolares. Bronquio. Conducto tubular fibrocartilaginoso que conduce el aire desde la tráquea hasta los bronquiolos. Bronquiolo. Conducto que conduce el aire desde los bronquios hasta los alveolos. Alveolo. Los alveolos están situados al final de la última ramificaciones de los bronquiolos. Tienen la forma de pequeños sacos y son el lugar en el que se produce el intercambio de gases con la sangre. Para realizar esta actividad de la exploración, el paciente puede estar en posición de pie, sentado o acostado en cama. Todo depende del estado general del paciente. Sin embargo, si el estado del mismo lo permite, la posición ideal es con el paciente sentado en un banco, con las manos descansando sobre ambas rodillas. El tórax debe estar al descubierto y desde luego siempre cuidando el pudor del paciente. El lugar donde se lleve a cabo la exploración debe estar bien iluminado, con una temperatura ambiente confortable y con el menor ruido posible. La exploración física del tórax comprende 4 etapas: inspección,
palpación, percusión y auscultación. Inspección. Consiste en una observación cuidadosa y detallada de la superficie del tórax. Su finalidad es detectar alteraciones de forma, volumen, estado de la superficie y movilidad. La inspección es de dos tipos, estática y dinámica. Durante la inspección estática es posible obtener información del tipo de tórax, deformidades si existen y alteraciones del estado de la superficie. El tórax normal es simétrico en forma y volumen y puede presentar cierta variabilidad que dependerá de la edad y el sexo del sujeto. El tórax en los primeros años de la vida es de diámetro vertical pequeño y casi cilíndrico y no presenta diferencias de acuerdo al sexo. En la adolescencia el tórax se alarga y aplana. Esta es la etapa que marca las diferencias de acuerdo con el sexo y determina finalmente la configuración del tórax del adulto. En el anciano el tórax cambia de forma ya que ocurre un aumento del diámetro anteroposterior, cambios en la columna vertebral y en las partes blandas. En términos generales, la forma del tórax es cónica con el vértice dirigido hacia el abdomen y la base al cuello. Sin embargo, en la mujer la morfología tiende a ser más cilíndrica. Después de la inspección se continúa con la palpación. Su finalidad es corroborar la información obtenida en la inspección y agregar más detalles. Brinda información sobre partes blandas y caja torácica, ganglios del cuello y axilas, movimiento respiratorio, frémitos y vibraciones vocales. En la palpación del cuello, aunque el cuello es otra región anatómica, su exploración generalmente forma parte de la exploración del tórax, y lo que fundamentalmente se busca es la presencia de ganglios. Los ganglios pueden crecer como consecuencia de una patología de las vías respiratorias altas y bajas, y en otras ocasiones reflejan una patología a distancia como neoplasias o infecciones. La palpación es bilateral y simultánea para que sea comparativa. Las características de los ganglios en el caso de ser palpables se describirán con base en su número, mono o poliadenitis, tamaño, consistencia, sensibilidad, movilidad y adherencias. En la palpación de la axila, los ganglios de la axila se palparán con el brazo homolateral en 3 posiciones para conseguir un mejor acceso a los mismos. Para el estudio de la movilidad del tórax se utilizan las maniobras de amplexación superior e inferior y amplexión. Para la amplexación superior se colocan las manos sobre ambos huecos supraclaviculares con los pulgares tocando las apófisis espinosas. Los dedos medios e índice deberían situarse sobre las clavículas. Las manos del explorador deben de colocarse con suavidad y sin realizar presión para permitir el movimiento libre del tórax. En la amplexación superior se colocan las manos en forma simétrica a nivel de la línea infraescapular, con los pulgares lo más separados de la columna vertebral. La amplexión nos permite precisar la amplitud del movimiento respiratorio en dirección anteroposterior de cada hemitórax. Para ello se coloca una mano en la cara anterior y otra en la cara posterior de cada lado, tanto en la parte superior como inferior del tórax como aquí se muestra. Luego se le pide al paciente que inspire y expire profundo. Note que el hemitórax debe de expandirse de forma simultánea y con la misma amplitud en ambas fases respiratorias. La transmisión de las vibraciones de las cuerdas vocales durante el habla a través de los bronquios, parenquímica pulmonar, pleura y pared torácica produce las vibraciones vocales. Estas se perciben con la sensibilidad táctil de la mano. La maniobra consiste en el sujeto con voz articulada con intensidad moderada y lentamente una palabra con U y O, como uno prolongando el sonido de la U. Lo que veremos hoy será el método de percusión. Este se utiliza la transmisión de una onda sonora y la reflexión de la misma para obtener información no superficial del tórax.
Su finalidad es determinar la naturaleza y alteración y indicar la profundidad de la tensión. La maniobra consiste en golpear suavemente la superficie del tórax con el fin de obtener ondas de sonido cuyas características nos permitan reconocer la naturaleza física y alteraciones que sufren los pulmones.